En el lenguaje corriente y en la psicología que pretende ser científica, la palabra conciencia se usa como un término para designar un complejo de funciones psíquicas. La conciencia es algo totalmente diferente de las funciones psíquicas conocidas, como el pensamiento, el sentimiento y la sensación. Si una persona nos dice que antes tenía una fuerte dependencia a su expareja y ahora ya se tornó consciente del daño que le hacía, podremos preguntarnos si esto en realidad es la conciencia y si en realidad se tornó consciente de su estado actual. Podremos decir que esto es verdad y mentira al mismo tiempo, pues esta palabra no es bien utilizada. Podemos decir que la conciencia es una aprehensión de conocimiento de sí mismo, de lo que somos, de dónde estamos, de lo que en realidad sabemos y no sabemos, y así sucesivamente hasta esclarecer el estado actual dentro de nosotros. Solo uno mismo puede saber si en un momento dado es consciente o no. Yo no puedo determinar si alguien es consciente o no solo por ver sus actos exteriores. Si yo decido observar y analizar a esta persona que ha dicho que ya no es dependiente a su expareja, yo no puedo por ningún medio saber si esa persona es consciente de su estado actual. Hay otras cosas que la psicología moderna ha perdido de vista. La primera de ellas es que la conciencia no es un estado permanente. La segunda es que en algún momento dado está o no está presente la conciencia. Y la tercera es que la memoria es el resultado de estados elevados de conciencia. Estos imprimen en la mente y en las neuronas el material necesario para poder recordarlo. Todos los demás momentos el hombre siempre los olvida, pero es justamente esto lo que nos da la ilusión de conciencia continua o de percepción de sí misma. También hay que saber que la conciencia tiene grados visibles y observables por cada uno en sí mismo. Vamos a enseñar a notar los destellos básicos de la conciencia. Si tomamos un reloj y miramos el segundero tratando de conservar la percepción de nosotros mismos y de concentrar en el pensamiento estas frases como yo soy, diciendo nuestro nombre, yo estoy aquí sentado o parado, yo siento los ruidos del exterior, yo siento este frío o calor en mi cuerpo. Hay que tratar de pensar solo en esto sin que se desvíe nuestro pensamiento, mirando el movimiento del segundero y concentrándonos en observarnos a nosotros mismos con todos los matices de nuestra percepción. No es necesario que nosotros digamos mentalmente yo estoy aquí sentado o lo que sea. Simplemente observarlo y percibirlo dentro de nosotros mientras miramos el segundero. Este es un buen experimento para dar a entender qué es la conciencia de sí mismo. Estas imágenes dan una buena representación del significado de la conciencia. En esta es como si hubiera un tipo de observador viendo al que observa, o sea, a nosotros. Y en esta digamos que es como si pudiéramos ver todos nuestros actos, tanto mentales, emocionales, reflejos, instintivos, y este pues es una representación, un dibujo simple de cómo nosotros nos estamos observando a nosotros mismos. Bien, todo esto es ser consciente hasta un grado considerable. Después de estos experimentos podemos llegar a la conclusión de que el hombre no es consciente de sí mismo. La ilusión de ser consciente yace de la memoria y de los procesos del pensamiento. Si decidimos repetir el experimento algunas veces más con cualquier otra actividad diaria en vez de mirar un reloj, podremos preguntarnos estas preguntas. La primera es ¿cuánto tiempo se ha permanecido consciente? La segunda es ¿cuántas veces en el día nos hemos tornado conscientes? Y la tercera es ¿de qué se era consciente? ¿De mi respiración, de mis movimientos, de mis emociones, de mis pensamientos? La respuesta a estas preguntas va a cambiar dependiendo de nuestro crecimiento interior. Hasta este punto probablemente no ha quedado muy claro lo que significa en realidad la conciencia. Digamos que en nuestro estado actual
Las funciones psicológicas y nuestro centro consciente se van de adentro hacia afuera, percibiendo solo lo exterior. Nosotros nos identificamos constantemente con todas las cosas de nuestro alrededor y nos terminamos por olvidar a nosotros mismos. También estamos conceptualizando todo el tiempo. Este ejercicio que hicimos del reloj es un esfuerzo por ir en dirección centrípeta o de afuera hacia adentro, hasta observar lo que nos sucede internamente. Mediante estos esfuerzos especiales y un estudio especial de nosotros mismos, se puede hacer que la conciencia sea continua y controlable. Al observarnos a nosotros mismos, notaremos un silencio natural que yace desde el fondo de la mente. Es posible que vengan ideas y palabras que desvíen nuestra observación interna. La iluminación espiritual sucede cuando se ha encontrado en el centro una luz cristificante de profunda omnisciencia y omnipresencia y con una actividad inequívoca. Así vayamos al cine, a un museo, a dar un paseo, o si conducimos, o nos ejercitamos, leemos, o cualquier otra actividad que realicemos, debemos entender que la conciencia tal como la explicamos puede estar ausente, aun cuando obremos razonablemente, pensemos o miremos. Lo que retenemos en la memoria no es más que los momentos en los que estuvimos conscientes, y eso lo dijimos en un principio del video. Existen 4 estados de conciencia. El primero es el sueño, el segundo es el estado de vigilia, el tercero es conciencia de sí y el cuarto es la conciencia objetiva. Toda la humanidad vive saltando de los primeros 2 estados, aunque el segundo, el de vigilia, difiera muy poco del sueño. Y al estado de vigilia también lo podemos categorizar como si fuera un sueño. Por eso en los videos anteriores decíamos que estamos en un estado ensoñativo cuando estamos en el estado de vigilia. El hombre no sabe nada sobre la conciencia objetiva o el cuarto estado, pero digamos que esta es la conciencia presente en aquellos hombres en los que se percibe la realidad tal como es a través de su centro intelectual y su centro emocional superior. Aquellos hombres que diseñaron los modelos del universo que mostramos en videos pasados viven permanentemente en la conciencia objetiva. La conciencia de sí o el tercer estado a veces nos llegan a nosotros por destellos, generalmente cuando vivimos emociones excepcionales, algunos instantes de peligro o emociones muy intensas. También en circunstancias y situaciones que son nuevas e inesperadas y muchas veces en momentos comunes y corrientes. Lo que denominamos hipnosis se encuentra en subniveles del primer estado de conciencia, o sea, el sueño. En el trance y la hipnosis no funciona la voluntad consciente del individuo que las experimenta, y considero que es una actividad un tanto peligrosa y desastrosa en el cuerpo y la mente del que las recibe. Por otro lado, las drogas psicodélicas como el LSD dilatan el centro consciente y nos permiten estar subjetivamente en la conciencia objetiva. Al decir que se está subjetivamente me refiero a que el sueño y la vigilia, que son los estados dominantes, penetran ilusoriamente en las realidades superiores. Pero esto no es conciencia cósmica o luz divina como muchos podrían pensar. El sueño y el estado de vigilia interpretan y ordenan erróneamente lo que con tales drogas se percibe. También son esotéricamente hablando muy peligrosas, dado que el individuo puede canalizar y magnetizar en sí mismo muchas de las vibraciones resonantes que pueden ser benéficas o perjudiciales para nosotros. Claro, esto sin voluntad alguna. Dicho esto, hablaremos sobre las alucinaciones, incluyendo las de las drogas o con algún tipo de fiebre y en el caso de la esquizofrenia y
Muy interesante el caso de Louis Wayne. Y bueno, empezamos con esta nota, este primer concepto. Primero que nada, vamos a decir que las alucinaciones son fenómenos producidos unas veces por desórdenes fisiológicos y otras por la mediumnidad o la borrachera. Pero la verdadera causa que produce las visiones ha de buscarse más profundamente que en la psicología fisiológica. Ahora sí diremos que todas estas visiones, sobre todo cuando son causadas por la mediumnidad, van precedidas de una relajación del sistema nervioso que origina invariablemente un estado magnético anómalo que atrae hacia el paciente oleadas de luz astral. Esta última es la que depara las diversas alucinaciones, las cuales, sin embargo, no siempre son vanos e ilusorios sueños, como pretenden hacer de ellas los médicos o algunos psiquiatras. Nadie puede ver lo que no existe. Esto es lo que no está impreso en las ondas astrales. Ok, ustedes pueden detener el video y leerlo detenidamente. Por otro lado, podemos decir que el vidente y el esquizofrénico pueden percibir objetos y escenas, eh, sean pasadas, presentes o futuras, que no tienen la menor relación con el individuo. Y también pueden percibir, dado un tiempo, varias cosas enteramente desligadas unas de otras y que terminan produciendo así las combinaciones más grotescas y absurdas. Tanto el alcohólico como el drogadicto, el esquizofrénico, el vidente, el medium y el adepto iniciado ven sus respectivas visiones en la luz astral. Pero así como el alcohólico, el loco y el medium no entrenado, o también el que padece algún tipo de fiebre cerebral, ven, pero porque no pueden evitarlo, y terminan por evocar las confusas visiones de un modo inconsciente y sin ser capaces de dominarlas. El adepto iniciado y el clarividente ejercitado tienen la elección y el dominio de tales visiones. Estos dos saben dónde fijar la mirada a través de meditaciones simbólicas y dan la fijeza a las escenas que quieren observar y ver más allá de las capas superiores y exteriores de la luz astral. En los primeros casos, tanto en la esquizofrenia como en las alucinaciones con las drogas o con los alcohólicos, estos vislumbres en las ondas son alucinaciones. Y en estos últimos que dijimos, tanto el clarividente como el iniciado, vienen a ser la fiel reproducción de lo que realmente ha sucedido, sucede o sucederá. Por otro lado, las vislumbres que son percibidas al azar por un medium, así como sus vagas visiones en aquella luz engañosa, se transforman bajo la voluntad directora del que es un adepto iniciado y clarividente. Estos superhombres iniciados fijan estas cosas como algún tipo de pintura y que dan una representación fiel de lo que este individuo quiere que se presente dentro del foco de su percepción. La luz astral de la que hemos estado hablando es algún tipo de región invisible que rodea a todos los globos de existencia. También podremos decir que es como un tipo de sustancia sutil que el clarividente entrenado puede ver apenas parcialmente. Para nosotros es totalmente invisible. Después profundizaremos en este concepto. Dicho todo lo anterior, podemos plantearnos la pregunta, eh, ¿podemos tornarnos permanentemente conscientes? Bueno, por medio de métodos adecuados y de esfuerzos apropiados, el hombre puede adquirir el control total de la conciencia. Esto implica que controlarlo en un 100% nos brindaría facultades superiores a las de los demás.